Eh, la sesión de hoy va a tratar, primero quisiera terminar esta parte de... quisiera terminar esta parte de la fórmula de Ito con una aplicación que yo uso tanto como la fórmula de Ito, ¿no? Entonces, esta es una aplicación directa de fórmula de Ito. Ahí. Ah, y ahora sí se va a ver más bonita, van a ver. O sea, ya tenemos teorema fundamental del cálculo, que te relaciona derivadas e integrales. ¿Qué otro teorema fundamental tiene en cálculo que relacione, que tenga que ver con integración? Pues el teorema de integración por partes, ¿no? Vamos a tomar, en el caso, recordemos que la fórmula de Ito nos hablaba de qué pasaba con funciones de funciones de este tipo, xd, vamos a ponerle, esto es fórmula de Ito. Fórmula de Ito nos dice cómo manejar este tipo de objetos. Vamos a ponerle, es evidente, no sé si sea evidente, pero la notación es x chiquitas son el punto inicial del xy, ¿no? Entonces, básicamente nos dice cómo manejar esto, ¿no? F de eso menos F de eso es igual a fórmula de Ito. Y vamos a tener un caso bien particular en el que tenemos nada más dimensión 2, ¿no? Si la dimensión es igual a 2, entonces se tiene lo siguiente. Vamos a tener, en lugar de x1 y x2, llamarle simplemente martingala x y y, ¿no? X y y, bueno, técnicamente son dos semimartingalas continuas. ¿Ok? Lo que puede, o sea, pueden ser una igual a la otra. Entonces se tiene que x por y, vamos a ponerle en t, menos x0 y0, debe de ser igual a qué. O sea, la integración por partes nos dice que esto, bueno, es la integración, fórmula de integración por partes. Esto va a ser la integral, o sea, es como el producto, ¿no? El producto debería de verse como, de acuerdo a la fórmula de Ito. Ustedes díganme qué debe de ser igual a esto, por fórmula de Ito. Más fácil, como ejercicio. Ustedes denme la fórmula. ¿Cuál es la función? F de x, y es igual a qué? A XY. ¿Vale? Entonces, ya está. Hasta tómense 2 minutos para hacer la fórmula. Me dicen que sí. Queda la integral de 0 a t Uh-huh. de y con respecto a x, Uh-huh. más la misma cosa, pero de x con respecto a y, Uh-huh. más la variación cruzada entre x y y al tiempo s. Sí, a tiempo t. Perfecto. Perfecto. Entonces, técnicamente sería, o sea, en lugar de esto, deberían de tener un chunche así de este estilo, ¿no? Tendrían todas las variaciones cruzadas que deberían de ser la derivada de f, derivada de orden 2 con respecto a x cuadrada, evaluada en el vector xy, integrada con respecto a x, más, y deberían tener ahí un medio, más la cruzada está 2 veces, ¿no? La cruzada es 2 veces la segunda derivada de esto, la variación cruzada, más, ¿cuál es la última? La con respecto a y, ¿no?
Sería como un copy-paste de la primera. Y esto sería derivada de orden 2 de f, y cuadrada, x s y s. Ay, allá me siento más tranquilo. Estos son aplicaciones. A mí me gusta hacer las aplicaciones. La otra se me hace medio tedioso. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, y luego hay una integración de aquí, ¿no? Integral de 0 a t, evidentemente, de todas esas cosas, ¿no? Donde la integral significa lo que creen que significa, ¿no? La integral de esto, más la integral de esto, más la integral de esto. Bueno, ¿cuánto vale esta función? Pues aquí está, 0. 0. Esta valdría 1. Entonces tendrían 1 medio por 2 de dx, y, que les daría exactamente este término por acá. ¿Ok? Entonces, pues esta parte era evidente de la fórmula de Ito. Yo creo que la parte más difícil era la de la variación cuadrática, que está aquí. ¿Hay alguna duda? Me gustaría que vieran las cosas de esta manera también, miren. O sea, si tienen, para mi gusto, ¿no? Para mí, en las aplicaciones muchas veces tienes integrales, no tienes este término. O sea, la aplicación no se me hace que sea despejar XY. Para mí es más útil saber cómo se comporta la integral de 0 a t de XS de Y de S. O sea, para mí en ecuaciones, cuando hacen, por ejemplo, ecuaciones ODS, ¿no? ODIs, E2, perdón, ecuaciones diferenciales ordinarias, pues la integración por parte, incluso para ecuaciones controladas, esto se llama... Hay otra versión, miren, un chisme chiquito. Ustedes ya vieron quiénes están tomando el curso de finanzas. ¿También estás tomando tu César? Sí, sí, también lo estoy tomando. Entonces, los 4 están en el curso de finanzas, ¿no? Sí. Entonces, miren, la dx usualmente va a ser Hay unas ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciales controladas, que son... mucho tiempo lo pensé en las aplicaciones, realmente son una ecuación diferencial sencilla. Lo único es que tiene un diferencial distinto al normalito. Estas cosas se llaman controles usualmente, o sea, es una ecuación diferencial controlada y en el sentido de que como que este proceso de obtener una integral estocástica, en lugar de que sea una integral, lo ven como, le meto un control, o sea, algo que determine a mi fenómeno aleatorio. Ese es el control. Y por ejemplo, pueden ser que tu fenómeno aleatorio esté controlado de cierta manera con, por ejemplo, el flujo del precio de las acciones. Y hay otro, pero no nada más eso, o sea, podrían ustedes estar recibiendo, por ejemplo, si están midiendo qué otra cosa, yo qué sé, ya solo puedo pensar en ganancias, Dios, tengo mucho sesgo, pero yo qué sé, pulsos de alguna cosa para que tu carrito funcione, para estar controlando o perturbaciones en el aire, por ejemplo, en turbulencias que te están dando, la DY te podría estar dando empujones a tu avión o a tu partícula hacia ya, ¿no? Entonces, algo te controla tu trayectoria y tienes una elección de qué hacer, que son estas XS. Es básicamente una ecuación diferencial, ¿no? Lo de qué hacer es exactamente la ecuación diferencial. Este pedazo era como la derivada que te decía, pues, para dónde apuntarle, ¿no? O sea, si está fluyendo tu dinámica de acuerdo a un control, la ecuación diferencial te estaba diciendo, pues, para dónde te vayas, ¿no? Normalmente esta XS es un vector, un campo vectorial que depende de Y. Esa es lo usual en ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, el punto que donde quiero llegar es a que muchas veces no puedes resolver, este tipo de expresiones son complicadas, pero se vuelven sencillas, así como la integración por partes, por ejemplo, de e a la menos x de x, perdón, e a la menos x por x de x, ¿no? De la misma manera en la que eso se puede simplificar si cambias de lugar los controles.
Esto para mí es una identidad súper fundamental en ecuaciones diferenciales. A mí me gustaría que lo vieran así. Esto es para ecuaciones diferenciales. Cuando son ecuaciones diferenciales que tienen controles, que tienen una perturbación en lugar de las diferenciales de B, pues lo que vamos a tener es que esto va a ser lo mismo que este menos la variación cuadrática. Bueno, técnicamente no es esto, perdón. Técnicamente esto, la integración por partes usualmente te da la evaluación en los extremos, es la misma que el teorema fundamental del cálculo, pero lo fundamental se me hace este pedazo. En orden de complejidad, piensen en que lo que voy a subrayar es lo más difícil de manejar. Esos siempre son los términos más complicados. Cuando tienen nada más los controles evaluados o los controles si piensan en el precio de las acciones y ¿cómo se llaman? Los portafolios, ¿cómo se llama? La inversión de los portafolios en la X, pues si la tienen nada más evaluada en un punto es un poquito más fácil a veces. Si tienen algo de ese estilo, entonces la parte complicada es esto, ¿no? Entonces esa parte complicada la pueden cambiar a otra parte complicada de este estilo, pero tienen que pagar un precio. Pero el precio no es muy alto. El precio es poner una variación cuadrática entre X y Y. Usualmente, miren, hay términos adicionales, hay términos adicionales en las ecuaciones diferenciales, en el cálculo estocástico, pero esta quisiera que se quedaran con el sabor de que es mucho más sencilla, ¿no? Esto normalmente es mucho más sencillo que las integrales estocásticas. ¿Por qué? Porque hasta a veces es determinista, ni siquiera tiene nada, ¿no? Un ejemplo bien sencillo. Esta va a ser ya sé que es nada más un despeje del anterior, pero esto es como, a mí me gusta pensarlo, ¿no? Es bueno pensar en orden de complejidad, ¿no? Esto se me hace que tiene el cálculo de eso tiene una complejidad alta y la cambio por otra complejidad alta, pero volteada, más complejidades que usualmente son más bajas. A eso me refiero a la utilidad de la integración por partes. Se me hace tan útil, de hecho, como la fórmula de Ito. ¿Okay? Bueno, mucho bla, bla, bla. Ahora voy con un ejemplo particular. Es cuando, evidentemente, cuando X es igual a Y, esto aplica, ¿no? Esto aplica. En ese caso se tiene que la integral de 0 a t, esto les va a dar una belleza de ayuda para su ejercicio. X de xs debe de ser igual a xt cuadrada menos x0. Pues eso a lo mejor no les dice mucho, ahorita les digo por qué. Menos la integral de 0 a t de xs, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues en este caso lo único que tienen es que esto implica en particular que la integral, o sea, vamos a pasar este paso para acá, y van a tener bueno, que el x de t, si quieren escribirlo de esta manera, no, déjame escribirlo normal. Como yo lo escribiría sería que la integral de 0 a t de xs va a ser igual a, o sea, hay dos, ¿no? Están estos dos que son iguales. Entonces, esto me daría un medio de... Ay, perdón, y la variación cuadrática. Me pueden regañar cada vez que se me olvide, ¿eh? Y la variación cuadrática que me da la variación cuadrática de x. Está x y x. Perfecto. Entonces, la integral estocástica de xs es un medio de xt cuadrada menos xs cuadrada menos la variación cuadrática entre x y x. ¿No? Entonces vamos a pensar en el caso particular. ¿Esto le suena a algo? ¿No? O sea, este proceso le suena a algo. Ya habíamos hecho algo similar con el browniano.
Ah, sí. Bueno, sí, creo que me expresé mal con mi... Vamos a poner el caso del browniano. Ahorita pongo el caso del browniano. Lo que les iba a decir es que esto, si x0 es una constante, pues es casi la definición de variación cuadrática, ¿no? O sea, querían que esto fuera una martingala. Y en particular nosotros vamos a ver que... Ah, no, de hecho, por construcción, todas estas cosas, las integrales estocásticas, recuerden que mandaban... O sea, esto como proceso de t, vimos que era una... lo construimos, más bien, a la integral estocástica como una martingala. Entonces, directamente, o sea, ya sé que es como agarrarse del bootstrap, ¿no? Agarrarse de las botas de... el bootstrap, ¿no? Pero esto es como decir que esto es una martingala, ¿no? Eso puede ser más interesante. Esa es la manera en la que construimos la variación cuadrática en una serie martingala. Perdón, serie martingala, no martingala. En el caso del browniano, efectivamente, en el caso del browniano, la integral del browniano, pues simplemente por integración por partes, nos va a quedar, es como les digo, si quieren calcular una integral estocástica, pueden hacer los mismos truquitos de las integrales normales, solo que tienen que sustituir las técnicas de teorema fundamental del cálculo por lema de Ito, el teorema de Ito y las integraciones por partes con las integraciones por partes con variación cuadrática. Entonces, esto simplemente por el mismo argumento de cómo integrar una función difícil, ¿no? Que es exponencial, por ejemplo, por x exponencial. Pues esto es lo mismo, el mismo truquito nos está dando que la integral de esta cosa debe ser simplemente un medio de pt cuadrada menos t. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vamos a poner otra cosa más medio chistosona. Miren, comparen esto con cómo se llama, cómo es la integral de 0 a t de x cuadrada de x. Esto debería de ser, que es un medio de x cuadrada, te daría nada más x, evaluada en, ay, perdón, de x, perdón. X cuadrada medios evaluado de 0 a t, esto va a dar simplemente t cuadrada, t cuadrada menos 0, ¿no? Bueno, t cuadrada nada más. Entonces, esta parte pues se ve igual, ¿no? Como el control es el mismo, pero ¡pum! Te sale un término adicional por acá que no te aparecía en los términos de la integral. Se me hace muy interesante. Esto es en el caso de Lebesgue, ¿no? Esto es integral browniana. Y esto es integral de Lebesgue, de cálculo, ¿no? O de Riemann, o de lo que quieran. Bueno, pues eso es todo. No hay, no hay mucho más que decir aquí. Sí hay algo más que decir. Que es la fórmula de Ito en el caso browniano, ¿no? O sea, um, otro caso particular de la fórmula de Ito. Esta fórmula no la vimos, por eso se las voy a poner. Es que pensé que sí la habíamos visto. O sea, lo que vimos nosotros era, y aquí va a ser como un warning, ¿cómo se dirá? Advertencia. Vamos a comparar este resultado, vamos a comparar el siguiente resultado con el caso en el que teníamos una función multivariada. Creo que nosotros habíamos visto una función multivariada integrada con respecto a un solo browniano, ¿sale? Con lo visto antes, en la primera parte del clase.
El primer capítulo. El capítulo de integración respecto a browniano. ¿Vale? Esto nos va a decir que si tenemos una función que va de R a la D a R, ¿no? Que es C2, y tenemos, vamos a ponerle B vector, que sea un vector de brownianos independientes. Creo que la tengo por acá. B1 hasta BD. Estos son brownianos independientes. Esta les va a encantar, van a ver. Entonces se tiene lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto vale f de b? Pues debería de valer, de acuerdo a la fórmula de Ito. ¿Me la dicen otra vez? Creo que sería un buen momento para que apliquen fórmula de Ito. ¿Cuánto vale f de bt? Vector. Va a ser f de 0. Bueno, b0, sí. Sí. Más la... ¿Saben qué? Déjenme ponerlo como f de b0. La suma, ¿no? Ajá. Más una suma. De I igual a 1 hasta D. De la integral de 0 a t de la parcial con respecto a xy, evaluado de mbs con respecto al iésimo browniano. Excelente. Ajá. Y luego es más un medio. Ajá. De esa misma suma. Exactamente. De la integral otra vez de 0 a t, ahora es de las segundas derivadas. No las cruzadas, nada más las segundas. Ahorita, ¿por qué las cruzadas no? Por la independencia. Perfecto. Ajá. De bs, pero ahora con respecto a s. Perfecto. Miren, esto se me hace hermoso. O sea, es una fórmula que es... Dirán, ¿por qué nos preguntaste eso? Pero vean esto. A mí se me hace algo muy bonito por lo siguiente. Esto a lo mejor hasta nos podría decir, lo piensas un rato, es algo que ya has visto antes, ¿no? Luis, va a ser algo que tú ya viste antes. Y es lo siguiente, esto en particular, ¿están de acuerdo con esto, la fórmula? Esto en particular nos está diciendo que esto es f de b0. Le estoy poniendo así porque podemos pensar, que cambiar, de hecho así lo hace legal, bt por un browniano que empieza en un punto dado, ¿no? ¿No? Es decir, que sea simplemente pidamos que bt de 0 sea igual a x, el vector, ¿no? Eso sigue siendo una serie martingala, ¿no? De hecho, es básicamente el browniano, nada más un poquito modificado. Todas estas siguen siendo las mismas y todas estas siguen siendo las mismas. Bueno, el punto es que esta ecuación se puede escribir como f de bt menos f de 0, f de b0, igual a
el gradiente, la integral de 0 a t del gradiente de f. Y aquí le ponen producto punto con dbs. Vector. Más un medio del laplaciano. En ds de s. Ok. Me voy a desviar un poquitito porque creo que esto vale bastante la pena, miren. O sea, ¿por qué esto es relevante? Miren, esto implica en particular que tienen una representación para... bueno, ¿qué se te ocurre hacer? A ver si no te presiono. No, sin presiones, Luis, pero ¿qué se te ocurre hacerle a esta ecuación, Luis? ¿O qué se les ocurre a cualquiera? Pues no sé, sacar la esperanza. Es sacar esperanza, ¿no? Entonces sacan esperanza y se tiene esperanza de f de bt menos f de b0 debería ser igual a, esperanza de esto es 0, ¿no? Debería ser igual a 1 medio de la integral de 0 a t del laplaciano de f en bs de s, ¿no? En particular, podemos definir si definimos este operador, pt de una función. Pt es de hecho va a ser un semigrupo de operadores que va de funciones suaves. Vamos a ponerle C2 al menos. C2 de donde R2 a R, me parece. Agarra funciones suaves y nos regresa un numerito. Y que está definida como pt de f es igual, por definición, a la esperanza de f, bueno, en una f mayúscula, f de browniano, de este punto, bueno, esto en un punto, evidentemente, más el browniano evaluado en t. ¿Sale? Entonces, este es el argumentito que estamos tomando. Si tomamos esto, podemos ver que esto es un semigrupo. Y de hecho, lo que tendrían aquí es que esto es exactamente el valor del semigrupo en cero, en t, perdón, estrella, nos dice que PTF menos la identidad, o sea, PT, si estamos en el 0, esta cosa no aparece y esto es X nada más, donde esto ahora empieza en 0, vamos a ponerle. Browniano que empieza en 0. Ponerle tilde para que no se vea feo. O si quieren, vamos a llamarle W en lugar de B. Llamarle W y a esta cosa le llamamos B. Y entonces lo que tenemos es que esto menos la identidad, que es P0 de F, debe verse como un medio de la integral de 0 a t. Y aquí lo que tenemos es la misma cosa, o sea, tenemos nada más el laplaciano actuando sobre la f. Eso nos estaría diciendo que es integral de 0 a t de... ¿cómo es? Me parece que es laplaciano en P, S, F de X. Bueno, si quieren como operadores, que no lo estoy evaluando, ¿no? Sería simplemente algo de este estilo, ¿no? O sea, si derivan, lo que estaría diciendo es que la derivada con respecto a t de PTF les estaría dando un medio de laplaciano en P, S de F.
¿no? Entonces, esto les está dando una representación de una ecuación diferencial. O sea, esta cosa nos está dando que los semigrupos están satisfaciendo la ecuación del calor, ¿no? O sea, esta cosa es la ecuación del calor. Esto piénsenlo como derivada con respecto a t de una función, no sé, psi, de s, x. La x está oculta, ¿eh? Recuerden que todas estas cosas están evaluadas en la x, ¿no? Y esto está relacionado con sacar derivada con respecto a t e igualar esto a un medio del laplaciano del axial. Es evidente lo que significa laplaciano. Laplaciano significa que está actuando sobre la componente de la x, ¿vale? Obviamente no estamos sacando laplaciano con respecto a esta, ¿no? O sea, nada más actúa sobre este. Déjenme hasta ponerlo en azul para que se note. Eso es de verdad muy útil. O sea, eso de hecho nos dice que el semigrupo asociado al... ¿Me escuchan? Es que mi internet se está yendo. Aquí seguimos. Ok. Esto nos está diciendo que el semigrupo de la PT está resolviéndoles una ecuación diferencial estocástica, una ecuación diferencial parcial muy popular, que es la ecuación del calor, que es esta de por acá. Y de hecho, esto les va a encantar. Hay una manera, o sea, que esto usamos nada más el browniano, ¿no? Hay otros procesos que podríamos utilizar y obtener diferentes estrellas, ¿no? O sea, podríamos obtener, si en lugar de un browniano le metemos, por ejemplo, un proceso de Ito más general, que conste de una difusión, un proceso de Ito que satisfaga una ecuación diferencial estocástica, que luego se las voy a poner, entonces podemos obtener una cantidad mucho más grande de operadores en lugar del laplaciano. Podemos obtener en ecuaciones diferenciales, es súper bonito poder poner un operador que más general en lugar de laplaciano. O sea, por ejemplo, si ponen procesos de Ito, pueden obtener operadores que son operadores elípticos. Operadores elípticos son que satisfagan cierta propiedad con los... O sea, que básicamente sean un laplaciano, pero que tengan en lugar de o sea, que sí tengan las cruzadas que Manon me dijo que no existían aquí, ¿no? O sea, que en lugar de estas tengan cruzadas y que tengan aquí algunos coeficientes. Eso básicamente, si los coeficientes satisfacen ciertas condiciones de no degeneración, son operadores elípticos. Bueno, técnicamente ya me hice bola. Entonces son elípticos no degenerados, ¿no? Pero muchos operadores que se obtienen como poniendo derivadas cruzadas, incluyendo las derivadas cruzadas, nos dan operadores que se parecen al laplaciano, pero que están, que tienen derivadas parciales, ¿no? O sea, cruzadas, no triviales. Y entonces, el equivalente a esto de la ecuación del calor que se satisface por el semigrupo, PT, se tiene que, el semigrupo asociado a la misma cosa, que es sacar esperanza con respecto a esta cosa, nos da soluciones de algunas otras ecuaciones diferenciales parciales. Y más aún todavía, hay muchas que se pueden representar simplemente, en lugar de tomar un proceso de Ito general y tomar los semigrupos, pueden hacer pueden resolver otros problemas que de hecho expuso Luis. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Parcial. Pero hay otros problemas que son que un operador sea igual a 0 dentro de un dominio, el dominio en Rn, ¿no? Estos se llaman problemas de Dirichlet. Y estas cosas que le estoy poniendo, ecuación del calor y problemas de Dirichlet, son problemas que se me hacen están bonitos, pero se me hacen complicados en ecuaciones diferenciales. Y tienen una representación estocástica muy bonita usando cálculo de Ito, ¿no? De hecho, déjenme ya quedando hablando de más, hay un problema también muy interesante que es cuando tienes en geometría diferencial,
Hay una correspondencia entre campos vectoriales, o sea, si tienen, por ejemplo, por ahí una variedad, esto es nada más chisme, ¿no? Si tienen una variedad y tienen un campo vectorial dentro de la variedad, un campo vectorial le pueden dar sentido. Si suponen que la variedad está metida en un espacio ambiente, por ejemplo, R a la N, entonces pueden hablar de vectores de manera muy intuitiva, ¿no? De cálculo 3 pueden hablar de vectores, campos vectoriales que apuntan en la dirección de los planos, bueno, dentro de una dirección dentro de los planos tangentes de la variedad. Entonces, podrían pensar en un campo vectorial y asociado a un campo vectorial A, en una variedad. Asociado a un campo vectorial siempre pueden tratar de resolver la ecuación derivada con respecto a t de una trayectoria igual a el campo vectorial aplicado en alfa de t, ¿no? Bueno, pues hay una correspondencia muy interesante entre campos vectoriales en una variedad y operadores diferenciales. O sea, básicamente hay una correspondencia, déjenme ponerle aquí, entre un campo vectorial, ¿cómo se ve? Un campo vectorial se ve como A de x1 hasta xn, en un punto, pues actúa en un punto dado, x1 hasta xn, actúa sobre funciones y nos da básicamente, si actúa sobre un vector b, 1 hasta bn, vamos a ponerlo en coordenadas, un vector b1, b nada más, ¿no? Actúa de manera que sea una combinación lineal de, de coeficientes en el espacio tangente, ¿no? O sea, hay ciertos vectores que nos generan el espacio tangente, entonces van a ser ciertos coeficientes A que dependen del vector, ¿no? 1 hasta algo, hasta cierta dimensión de vectores que de cierta manera se ponen canónicos en cada uno de los puntos. Estos forman una base del espacio tangente de este pedazo de por acá. Bueno, el punto de donde quiero llegar es que hay una correspondencia entre hacer estos coeficientes y tener operadores diferenciales. De hecho, así definen de manera general en geometría diferencial los planos tangentes. No los definen metidos dentro de un espacio ambiente y mediante derivadas direccionales, como lo vieron ustedes en cálculo 3, sino que lo definen como mediante una correspondencia de esto con operadores diferenciales. ¿Sí? Entonces, esto lo ponen en correspondencia con operadores diferenciales. Esto derivada parcial con respecto a xy. Esto es un operador diferencial, ¿no? Está actuando sobre funciones. La función que agarre, nada más la deriva con respecto a xy y la multiplica por una constante. Entonces, esa correspondencia, ya le nota la analogía, esas derivadas las pueden pensar como pues, las derivadas o sea, bueno, esta derivada la pueden pensar facilita, esta es fácil de hacer desde el punto de vista de geometría diferencial, pero hay otras que son más difíciles. ¿Qué tal si les quieres, ay Dios, si quieres poner una derivada de orden 2, eso ya no está tan fácil porque no es, o sea, en términos de campos, perdón, de campos vectoriales sobre una variedad, no estará tan fácil. Entonces, si quieres, por ejemplo, hablar de este tipo de cosas desde un punto de vista probabilista, lo que puedes hacer es definir una martingala dentro de una variedad y definir la difusión, o sea, una difusión sería la solución de un campo vectorial, la solución de una cosa de este estilo, con A siendo un operador de segundo orden, y los operadores de segundo orden los puedes ver como sacarle esperanzas a martingalas, ¿no? Semimartingalas. Entonces, bueno, a funciones aplicadas a semimartingalas. Entonces, esto da una representación, esto se puede representar con cálculo estocástico, ¿no? Es algo hermosísimo. Bueno, y de hecho, si tienen, por ejemplo,
operadores diferenciales de segundo orden, en este sentido. Los flujos asociados a, a un operador de la forma A igual a, vamos a ponerle X de un vector B igual a suma de I's y J's de ciertos coeficientes multiplicados por derivadas de orden 2, se pueden representar con, como esperanzas, como el flujo, ¿no? El flujo depende de un parámetro T, se puede representar como semigrupos inducidos. Por sacar una esperanza con respecto a una integral. Por. Y lo hermoso de esto es que lo puedes hacer en una variedad. O sea, esto tiene sentido incluso pensando en que estás considerando operadores diferenciales, ¿no? Soluciones de estas cosas dentro, bueno, no de esas cosas exactamente, eso es nada más pensar una variedad diferencial en R, pero lo puedes ver con una perspectiva de simplemente seguir un campo vectorial, o sea, seguir una ODE, ¿no? Pero ahora en lugar de seguir una ODE de las que conocías antes, sigues una ODE cuadrada que está inducida por sacarle la esperanza a una materia. Bueno, se me hace un tema súper interesante. Si quieren revisar esto, estoy leyendo recientemente un paper de Anton Talby. No es un paper, es un survey, es esto de por aquí. Es geometría de difusiones subelípticas. Y esto es de Dallmeyer, un profesor de Luxemburgo que es yerno de Paul Malevin. El Paul Malevin de que inventó el cálculo de Malevin, que yo tanto hablo. Este tipo está casado con su hija. Ya está retirado, ahorita se va a retirar, pero bueno, no, ¿cuál retirado? ¿Qué estoy diciendo? Y luego estoy grabado. No. Está consolidado, vamos a ponerlo. O sea, ya es un tipo que ya está súper posicionado en geometría diferencial. No está en... tiene libros de cálculo estocástico y finanzas y sabe cosas acerca de cálculo estocástico, evidentemente, pero él aplica sus técnicas de cálculo estocástico en el contexto de geometría diferencial, precisamente por este tipo de cosas. Bueno, esa es una de las que les conozco. Seguramente hace geometría diferencial pura también. Es lo que le conozco. Perdón, me exacerbé con con este tipo de cosas. ¿Hay alguna duda sobre lo que les dije? Espero que al menos haya sido interesante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito de más aplicaciones de cálculo de Ito. De cálculo de Ito, de fórmula de Ito. Esta se me hace, cuando la vi, yo dije, esto es una bobada. Miren. Déjenme antes para que no se queden con lo de que es una bobada, déjenme hacerles una analogía. Supongamos que f es una función de una variable. De hecho, puede ser de varias variables, pero f va de Renner. En el sentido de prueba, para los probas,
Si queremos sacar, por ejemplo, esperanza de la f de x, una manera interesante de hacer las cosas es que f es sencilla si, por ejemplo, f es simple, ¿no? Si f de x es una función simple. La puedes integrar fácil, la puedes integrar fácil y puedes hacerle más cosas interesantes, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis, en general, hay otras maneras en las que f puede ser simple, ¿no? F es sencilla, es decir, vamos a ponerle aquí, esto es f, es una suma de coeficientes, suma finita, evidentemente, de coeficientes por indicadoras de ciertos intervalos. ¿Ok? Pero en análisis f es sencilla, ¿sí qué pasa? ¿Qué funciones se les hace sencillas en análisis? ¿Me escuchan? Por ejemplo, f es un polinomio, ¿no? Es una función sencilla. ¿Por qué? Porque los polinomios, en intervalos compactos aproximan bien a casi, bueno, a muchas funciones, ¿no? A todas las continuas. Pero otro ejemplo de funciones sencillas, que también va del lado de prueba, es cuando f de x es igual a ¿qué? Y esto va a tener que ir de la mano con lo que estamos haciendo, Emmanuel. Exponenciales, ¿no? Exponenciales. ¿Por qué? Porque la razón es que f de x, si f es especial, vamos a ponerle, siempre podemos expresarla mediante una transformada de Fourier. O sea, esto es igual a 1 entre 2pi por la integral de la transformada de Fourier. Multiplicada por e a la, este es con signo negativo, sí, creo que es con signo negativo, menos i lambda x de lambda. Entonces, esta operación ahora se la reducen mucho, ¿no? Porque esto implica que si quieren analizar f de una martingala, por ejemplo, lo que van a terminar haciendo es analizar este tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, esto cobra un sentido muy importante, ¿no? Y de hecho, si quieren analizar más cosas acerca de la f, es bastante útil a veces sacar potencias de esto y tener exponenciales de una combinación lineal de martingales que van a estar evaluadas en otros puntos. Pero eso es otra historia. Al menos por el momento, entender funciones de una martingala se reduce a entender la exponencial de una martingala. En general pueden ponerle un lambda, no es necesario poner un lambda real, y obtenemos una motivación de la siguiente definición. Todavía no lo apunten. Quiero estudiar la exponencial de... Déjenme cambiarle aquí el nombre para usar lambda en otro lado. Vamos a llamarle eta. Exponencial de eta por una martingala, ¿no? Semi-martingala, perdón. Estoy diciendo martingala local. Martingala local. Pero miren, nosotros cuando poníamos esto, pues esto evidentemente no va a ser una martingala, ¿no? Este mapeo de esta cosa no es martingala, ¿no? ¿Cómo pueden obtener algo? O sea, ¿por qué no es martingala para empezar?
Haz el- ¿alguien me dice por qué no es martingala? ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. Denme una razón por la cual esto no es martingala. Pues, por ejemplo, con el browniano no falta agregar un término ahí exponencial, pero también creo que en general ese término, ese exponencial es una submartingala o algo así, ¿no? Sí, sí, muy. Sí. No necesariamente. Vamos a ponerle que eta sea un complejo. Si es un complejo, no tiene sentido eso. Porque obviamente necesitamos un complejo, ¿no? Esto eta, perdón, no le voy a poner eta, sino le voy a poner lambda. ¿Cuál es la propiedad básica de una, así que digan, si esto no se cumple, el mapeo no es una martingala? Una propiedad basiquísima. Esperanza Pues constante. el sacar esperanza. Perfecto. Esperanza debería ser constante. No es constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Al menos esto. Vamos a poner por el momento que sí es un real, porque si no, no sé exactamente cómo resolverlo. Vamos a poner que es real. Esto es la generadora de momentos, ¿no? Entonces, igual parece importante. ¿Cómo arreglamos el hecho de que no es No, sí se puede complejo, sí se puede complejo. Se puede complejo. ¿Cómo arreglamos eso? Si no es constante. O sea, la idea sería, si queremos estudiar esto, si queremos estudiar una que no es martingala, muchas veces lo que haces es modificar de cierta manera esta de una manera sencilla para que te quede una martingala. ¿Cómo modificamos esto para que nos quede para que nos quede un proceso con esperanza constante? Lo más natural sería multiplicarla por algo, ¿no? Perfecto, ahí está. Consideremos t que lo manda a la exponencial de lambda m multiplicada por algo, multiplicada por un cuadrito que dependa de t, ¿no? Y ahora, queremos que esto sea constante, ¿no? Exacto, queremos que esto sea constante. Entonces, ¿cómo debemos de elegir a este pedazo de por acá? No está tan fácil, ¿no? No está tan fácil, pero vamos a poner el caso del browniano, ¿no? Pero es que si lambda es complejo, Lambda, si quieres, tómalo real. Tómalo un caso particular en el que es real. no, 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 o sea, si lambda es un imaginario por un real,
Entonces se puede poner la generadora de momentos, o bueno, el recíproco de esto. La generadora de característica. la característica. Y si es lambda es real, entonces es la de momentos. O sea, esa siempre existe. Entonces, en el caso del browniano, lo que haces es multiplicar por, en el caso complejo, por ejemplo, y lambda, donde lambda fuera real, lo que haría sería multiplicar por el inverso de la transforma de Laplace de Fourier, que sería la siguiente. O sea, créanme que esto va a ser la exponencial de sería para momentos, si fuera i por lambda, necesitaría tener lambda cuadrada positivo. Entonces, negativo, y necesitaría negativo. Entonces voy a necesitar esto multiplicado por t. ¿Sale? En este caso, nosotros vimos, en el caso real, que la esperanza de la exponencial de lambda bs o bt menos lambda cuadrada medios de t, si lambda es real, es una martingala. ¿Sale? Bueno, entonces la intuición es que esto debería de ser, pues a lo mejor lo podríamos extender al caso de martingalas. Para el caso general, sin probarlo, sin probar nada. Si lambda está en los complejos y m es una martingala, nosotros vamos a querer que esto se llama la exponencial de Dullians, no sé bien si viene el nombre aquí. Bueno, pero esto se llama la exponencial de Dullians y es la siguiente, vamos a ponerle sublambda de m en el tiempo t definida como la exponencial de... ¡Ay, perdón! ¿Qué estoy diciendo? Que esta cosa es una martingala. Que la exponencial de lambda bt menos multiplicación compleja aquí, lambda cuadrada medios por la variedad mt por la variación cuadrática de m es una martingala. O sea, evidentemente estoy reemplazando esto por la variación cuadrática de martingala local, perdón. Esto es martingala local, esto es martingala local. ¿No? Y además resuelve una ecuación diferencial y además satisface A. Y además, algo que ahorita les voy a poner. Los convenzo con esto de que podría ser la generalización natural. ¿No? Paso de aquí a aquí. Entonces está fácil. Lo siguiente que les voy a poner es un problema más general. Miren, esto, si lo piensan, es una función de m de t, ¿no? Bueno, de cierta manera es una función de m de t y de la variación cuadrática, ¿no? Entonces, uno se podría preguntar, si aplico una función que depende de m de t y de la variación cuadrática, ¿cuándo esa función me define una martingala, una semimartingala? Pues nos vamos a la fórmula de Ito. Bueno, nos vamos a la fórmula de Ito, ahorita les pongo. Entonces, voy a poner parte de la prueba y ahorita les digo cómo llenar el pedazo que nos falta. La prueba es, si considero una función que va de R2 a R,
que es suave. Entonces, ¿cuándo se tiene que la función de xt y yt es una martingala, ¿no? Xt en este caso sería m de t y yt sería la variación cuadrática de m en t. Local. Es una pregunta súper válida y al menos una condición suficiente para que sea una martingala local, ¿qué se les ocurre? Pues vamos a ver la fórmula de Ito, ¿no? Entonces vamos a anotar por la fórmula de Ito. Creo que esto se los puse en el curso de modelos estocásticos, ya me acordé. Por la fórmula de Ito, si tienen una función, o les puse algo parecido, no es, pero algo parecido. Si tienen una función de m y de la variación cuadrática de m en el tiempo t, pues esto de acuerdo a la fórmula de Ito es igual a ¿qué? Ya se la saben, vamos a empezar con esto. Eso parece el meme, creo. Bueno, esta les voy a pedir que lo hagan otra vez. ¿Cómo escribo a esta función con fórmula de Ito? Es una función arbitraria, ¿eh? O sea, ahorita la estoy escogiendo de manera arbitraria. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Fórmula de Ito. Yo me sé la primera parte, esa está fácil. M de M0. Y esta cosa, la variación cuadrática debe ser igual a 0. Entonces, M de 0,0. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte, ¿qué nos quedaría? La integral de 0 a t de la derivada parcial con respecto de x de f. Y eso es integrado con respecto de m, ¿no? Perfecto. Luego, La integral de f, bueno, la integral de la derivada parcial de f con respecto de la otra variable, ¿no? Y eso sería con respecto de la variación, ¿no? muy bien. Luego, estoy tomándolo como canónicamente esto. Esta es la parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? O sea, el incremento debe de ser igual a la integral de la derivada, ¿no? Entonces, como es derivada con respecto a t, es derivada respecto a la primera componente, pum, con respecto a este pedazo, ahí está. Y derivada de la segunda componente, pum, con respecto a, integrado con respecto a este pedazo, ahí está. Y luego falta la variación cuadrática, ¿no? Sería un medio de, ¿cuáles son las derivadas cruzadas de esto? Bueno, pues tendría...
¿Cuánto me sale Pero para ahí la parte de solo, variación cuadrática? Ah, dime. ahí solo va Luis. la primera parte, ¿no? Ah, ahí está. O sea, las demás variaciones cruzadas y la de... Ajá, son cero, pues. Nomás va la de M. La variación cruzada entre esto y esto, vamos a ponerle aquí nota, es que la variación cruzada entre M y cualquier cosa de variación finita, es decir, por ejemplo, esta que sabemos que es de variación finita, esta variación cruzada es idénticamente cero. De la misma manera, si tenemos cualquier cosa de variación finita como esta, ¿no? Y sacamos variación cuadrática con cualquier otra cosa, por ejemplo, ella misma, nos debe de quedar idénticamente cero. Entonces, las variaciones cruzadas son cero, la variación cuadrática de esta es cero, y lo único que nos queda es la variación cuadrática con respecto a este pedazo, y eso nos va a dar la integral de 0 a t de la f, segunda derivada, con respecto a x cuadrada, evaluada en el punto, y esto integrado con respecto a la variación cuadrática nuevamente de la f. ¿Los convencí? Bueno, más bien Luis me convenció, pero Luis hizo que los convenciera yo a ustedes. ¿Hay alguna duda? No, Vale. estoy- Bueno, pues entonces ya tenemos casi todo. Miren, ahorita ahorita va el punchline. Ahí. Entonces, moraleja del cuento, este pedazo debe de ser igual a este más, voy a poner, voy a escribirlo todo. Es f de m0, 0, lo cual es básicamente una constante, ¿no? Más la integral, primero la integral estocástica, me parece que solo está esta de acá, ¿no? Ahí va. La integral estocástica. Y luego está dos integrales con respecto al de n, ¿no? Sería más la integral de 0 a t de la derivada de f con respecto a y, de ms, ¿qué estoy diciendo? Es esta cosa, déjenme ponerlo de esta manera. Les va a encantar, ¿eh? Esto se me hace que les va a encantar. Bueno, a mí me gusta mucho. Derivada de esta menos, perdón, más o menos, más, ¿verdad? Más un medio de la derivada de orden 2 de f x. Esto como función evaluado en ms, mms, y todo esto integrado con respecto a dmms. ¿Ok? Esto no es nada, ¿no? Esto en particular es nada más el cálculo de arriba hecho formal. Entonces, ¿qué puedes concluir de aquí? Una manera barata de obtener una martingala local, perdón, es, ¿cómo se les ocurre obtener una martingala local si tenemos esta descomposición? Pues que lo que está en paréntesis ahí arriba es cero, ¿no? Lo que se integra con respecto a la variación de M. Si esta parte es cero, como función, si la función f satisface que esta cosa es idénticamente cero, pues entonces se tiene, ¿no? Entonces esta es una martingala
Es una martingala. Y además satisface algo adicional, ¿no? Local, tal que es una integral estocástica. O sea, no nada más es una martingala, sino que es una integral estocástica. Y satisface esto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se puede extender, o sea, supongan ahora que la f es una función de dos variables complejas. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, si esto se vale para la parte real de una variable, de una función compleja, se vale para todos los valores. Si recuerdan este teoremita que nos dice que si una función es analítica, supongo que esto es analítico, ¿no? Sí, bueno, es analítica sobre todas las componentes, ¿no? Tiene derivadas complejas en respecto a cada una de las componentes. Si tiene una función que es analítica en los reales, que se anula en un conjunto, ¿cómo se llama? Un punto de acumulación, entonces es idénticamente igual a cero la función, ¿no? Entonces, si esto se satisface para la parte real, ¿no?, de la función analítica, se debe satisfacer para todo, para todos los puntos. Entonces, por continuación analítica, pues bastaría ver qué pasa en la parte real, ¿no? Y bueno, tendríamos entonces esta descomposición válida para, o sea, si esto se satisface, ¿no?, entonces esto seguiría siendo una martingala. Lo único es que las variables esta vez serían, perdón, los valores de la variable serían complejos, ¿no? Pero la integral es la misma. O sea, sigue siendo que un r a la 4, pues es lo mismo, ¿no? Esta parte tiene el mismo significado. Entonces esto también se vale cuando f es compleja. Ahora, en particular, pues f de x, y en nuestro caso, ¿cuánto es? Pues x debe de ser, al menos en la componente x debe ser lambda x. Esa sí me la sé. ¿Y en la otra parte? Es menos lambda cuadrada entre 2 por y, ¿no? Exacto. Exacto. Si esto pasa, entonces, miren, realmente como yo lo haría no sería así. O sea, yo más bien le pondría un signo de interrogación aquí. O sea, debería ser la exponencial, y dijimos que debería haber un factor compensante. Entonces yo le pondría aquí un factor compensante y trataría de ver cuándo se satisface que la derivada de f con respecto a y, ¿dónde está?, más un medio de la otra. ¿Si era x cuadrado? Creo que sí. Es idénticamente igual a 0. Y pues lo pueden sacar, ¿no? Porque la derivada, o sea, si son funciones, esta evidentemente es producto de dos funciones analíticas, ¿no? Esta función es analítica sobre x y es analítica sobre y, si lambda es cualquier número, ¿no? Exacto. Entonces, pues esta es analítica y la pueden diferenciar con las reglas de siempre, ¿no? O sea, diferencien esto con respecto a x y lo que les queda, si lo hacen dos veces, les queda una lambda cuadrada. Diferencien esto con respecto a y una vez y les queda una menos lambda cuadrada también. Entonces, este y este se anulan. Y por lo tanto, esto implicaría directamente que f de que le pusimos m de t. El exponencial de Booleans es una martingala. Y además satisface algo. Ahorita les pongo. f de mt, es que me hago bolas, perdón. Con mmt es una martingala. Y además satisface algo, ¿no? Lo que satisface es que no nada más es una semimartingala, martingala local. Ahora sí. No nada más es una martingala local, sino que también satisface que tiene una expresión de este tipo, ¿no? Esto es la exponencial de Booleans, ¿no? Por definición. Debe ser el valor en 0, ¿va? Eso está bien. Entonces tendríamos que
la exponencial de Deuleans en m debería ser la exponencial de Deuleans en 0. Y luego tenemos este otro pedacito, pero chequen cuál es la derivada de f. O sea, la derivada con respecto a x de f, vamos a ponerle nota. La derivada de f con respecto a x debería de quedar simplemente una lambda aquí, ¿no? O sea, debería de quedarles lambda veces f de f, lambda f, ¿no? Entonces nada más ponemos esta en la definición de por acá y lo que obtenemos es una ecuación diferencial. Esta, de hecho, supongo que es la primera ecuación diferencial estocástica que han visto. Es integral de 0 a t de e lambda ms, que sale de evaluar esta función en ms y necesitamos multiplicar por lambda. Y esto está integrado con respecto a ms. ¿Ok? Entonces, esto es la ecuación diferencial que satisface la... ¿Dónde está el cuadrito que les dije? Ah, y además satisface esto. Miren. O sea, no nada más es una martingala local, sino que es una integral de Ito, que tiene la fórmula recursiva, o sea, está definida de manera recursiva. ¿Ok? Y pues ya hicimos la prueba, ¿no? Nota esto de manera que... Más bien, esto es la razón, ¿no? Esto es la justificación. Es que simplemente agarramos la ecuación que teníamos de la fórmula de Ito y vemos esto por acá. De hecho, si se ponen a pensar, vamos a poner una pequeña nota aquí. Esto lo que nos está diciendo es que un incremento en la martingala, o sea, eso lo denotamos usualmente por esto. La estrella usualmente se escribe como DE lambda MT, que indica que son los incrementos, o sea, este incremento se ve de la misma manera que lambda veces incremento de este tipo de cosas, ¿no? Y los incrementos están dictados por este pedazo y estos pedazos. Es decir, lambda es solo la notación, ¿eh? Pero la notación es muy sugestiva, ¿eh? Wow, ¿no? O sea, tenemos una ecuación diferencial estocástica. Eso se llama una ecuación diferencial estocástica. Esto es como de la forma. Qué hermoso va a cerrar la clase, miren. Esto es de la forma diferencial. Si a esto le llamamos y, si le llamamos y a la exponencial, le llamamos x a la m y le llamamos v de x a multiplicar por x, entonces teníamos que la dy, ¿no? dy en t debe de ser igual a b de yt de xt. Qué hermoso cerró, ni siquiera planeaba que cerrara en este preciso momento. Pero vean, esto nos está diciendo algo muy interesante. Esto es un vector que nos está diciendo como la dirección en ecuación. Si esta cosa fuera integral de Lebesgue, esto nos estaría diciendo que se satisface una ecuación diferencial ordinaria. Pero en el caso en el que x de t es una cosa que tiene un comportamiento más errático como la m,
estamos viendo a la x de t como algo, como un input que controla a nuestro fenómeno estocástico, ¿no? O sea, de hecho, en la teoría de Roth-Bats, por ejemplo, de trayectorias rugosas, o de control óptimo, no, ¿cuál control óptimo? Teoría de control, perdón, la x, pues es el control de la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Esto es una ecuación diferencial simplemente regida mediante controles que son dictados por ecuaciones que son muy rugosas. Para nosotros es un poquito delicado porque no es robusta esta ecuación diferencial. O sea, depende mucho de la integral de Ito, pero hay manera de hacer ecuaciones diferenciales con términos adicionales robustos de manera que este tipo de cosas tengan sentido, ¿no? Esa es la teoría de Roth-Bats, de hecho. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Este es el output, este es el input, que es controlado con fluctuaciones, digamos, del precio de las acciones, y nos está diciendo que nos movamos de acuerdo a una intensidad dictada por un potencial, por una fuerza B, ¿no? Es como la fuerza de la ecuación diferencial, ¿no? O sea, se formulan, por ejemplo, las ecuaciones de movimiento en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay manera, ¿no? O sea, hamiltonianos, etc. Entonces, esta sería el equivalente creo que es la energía, ¿verdad? Para el flujo hamiltoniano, la energía lo que tiene. Entonces, pues eso es todo lo que les quiero decir. Son cuentas muy sencillitas, creo, hasta el momento, pero les eché tanto choro porque no están estudiando ni siquiera probabilidad. Pueden agarrar esta maquinaria y pasarla a teoría de Roth-Bats, ¿no? Que le está diciendo, por ejemplo, bueno, no es la maquinaria exactamente, la maquinaria de Roth-Bats es más elevada, pero pueden agarrar esta intuición y tratar de llevarla a ecuaciones de control de este tipo y de ahí pasarse a Roth-Bats, ¿no? Que tiene aplicaciones bellísimas, hay unas muy modernas que están saliendo se llama una mezcla de Roth-Bats con machine learning, ¿no? O sea, básicamente clasificas cosas mediante las integrales, bueno, da igual, eso es un poquito difícil de explicar, son integrales de Ito iteradas, pero es una dirección en la que puedes ir, modelar cosas mediante ecuaciones de control en intervalos chiquitos y usar maquinarias algebraicas de Roth-Bats. Está otra posibilidad que es estudiar problemas de Dirichlet, como les había dicho antes con la fórmula de Ito, ¿no? Este tipo de problema, bueno, este no es un problema de Dirichlet, es un problema de flujos diferenciales, de flujos de una ecuación diferencial, ¿no? Pueden resolver problemas de Dirichlet mediante técnicas de Ito, ¿no? Y ya tienen todas las maquinarias, entonces, aunque no sean de prueba, pueden irse a cualquiera de estas áreas y les sale algo interesante. Y dentro de la misma probabilidad, ustedes ya vieron que el mecanismo en sí, el mecanismo de evolución de una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, de una cosa de este tipo donde esto fuera estocástico, ¿no? O sea, de Y, ahora le ponemos mayúsculas. Ustedes yo creo que ya vieron esto. Las Bs usualmente para finanzas, las Bs son la cantidad de apuesta que le metes al momento T, ¿no? O sea, le apuestas, si fueran volados, el momento T apuestas una cantidad B dictada por el capital que tienes al tiempo T. Entonces, para ver cuánto salía en el siguiente volado. Y entonces, lo que usualmente sería que eso está regido de acuerdo a una fluctuación dictada por un movimiento browniano. Y en general, si quieres irte más general que esto y si tus acciones dependen de otro proceso, puedes poner otro proceso, SDT, donde SDT es un proceso de Ito que dicta la evolución de las acciones de tus finanzas. Usualmente están compensadas estas cosas, pero esos son sutilezas ya que no me voy a meter. Pues eso es todo, espero que no haya sido muy abrumador ni muy aburrido. La siguiente vez vamos a estar viendo, espero que ya podamos ver el teorema de Knight y dirigirnos hacia uno de los teoremas que más utilizo yo, que son teoremas de caracterización de procesos mediante el Brownian. Y ya eso es todo. ¿Hay alguna duda?
Perfecto, pues los dejo en paz entonces.